¿qué harías si fueras encarcelado por hacer lo correcto? No por un crimen, no por violencia, sino por traer esperanza a los que sufren. Imagina estar en una ciudad desconocida. No conoces a nadie. Lo único que haces es hablar de amor, de consuelo y de salvación. Ayudas a una mujer esclavizada por fuerzas que no podía controlar. Y como recompensa, te golpean públicamente, te arrastran por las calles como a un delincuente y te lanzan a una celda, sin juicio, sin defensa. Eso fue lo que vivieron Pablo y Silas en Filipos, pero lo más impactante no es su encarcelamiento, es lo que hicieron después, mientras la mayoría estaría gritando por justicia o llorando del dolor. Ellos estaban orando. Y no solo eso, cantaban. Sí, cantaban himnos a Dios, con la espalda sangrando, los pies atrapados en cepos, sin saber si iban a morir al amanecer. ¿Por qué alguien haría eso? ¿Qué clase de fe permite cantar en la oscuridad más profunda? Entonces, un terremoto sacudió la cárcel. No fue un movimiento cualquiera. Las puertas se abrieron solas. Las cadenas de todos los presos cayeron. Era como si el cielo mismo respondiera a esos cantos. Desde la oscuridad. Pero en lugar de escapar, Pablo y Silas se quedaron. Y ese acto, aparentemente ilógico, salvó la vida de su carcelero y cambió el destino de una familia entera. Esta historia está en el libro de los Hechos, capítulo 16. Pero hoy, no solo la vamos a leer, vamos a vivirla. Vamos a entender qué significa tener fe cuando todo parece perdido. Vamos a descubrir el poder de la adoración en medio del sufrimiento. Y cómo una simple canción puede derribar muros más altos que cualquier prisión. ¿Y tú, que estás escuchando esto, alguna vez te has sentido atrapado? ¿Has pasado por una noche oscura, donde todo parece perdido? ¿Has pensado que tus oraciones no tienen poder? Entonces, esta historia es para ti, porque Pablo y Silas no fueron liberados a pesar de sus cadenas. Fueron liberados en medio de ellas. Prepárate, porque estás a punto de escuchar una historia de injusticia, de milagro y de transformación, porque a veces la mayor libertad comienza desde la cárcel. Filipos era una ciudad romana estratégica, bulliciosa y orgullosa de su ciudadanía imperial. Sus calles empedradas estaban llenas de comercio, soldados y templos dedicados a ídolos. Era un centro político y militar, pero espiritualmente vivía en tinieblas. Y en medio de ese ambiente llegaron dos hombres con un mensaje muy distinto. No hablaban de conquista, hablaban de salvación. No proclamaban poder humano, proclamaban al Todopoderoso. Pablo y Silas no estaban allí por casualidad. El Eterno los había enviado. Una noche, Pablo tuvo una visión. Un hombre macedonio le rogaba diciendo: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». No fue un simple sueño, fue la dirección clara del Dios que guía los pasos de los que le aman. Así que partieron sin dudar, sabiendo que obedecer al Altísimo siempre es correcto, aunque no siempre sea fácil. Al llegar a Filipos notaron algo extraño. No había sinagoga. La presencia judía era casi inexistente. Pero eso no detuvo su misión. Buscaron un lugar de oración y lo encontraron junto a un río. Allí, entre un pequeño grupo de mujeres, comenzó silenciosamente el plan de Dios. Una de ellas era Lidia, comerciante de púrpura, un tinte costoso reservado para la realeza. Una mujer piadosa, temerosa del Señor. Mientras escuchaba el mensaje, Dios abrió su corazón. Creyó. Fue bautizada junto con toda su casa, y su fe se convirtió en acción inmediata. Abrió su hogar a los misioneros. Aquel hogar sencillo se transformó en la primera iglesia en Europa. Todo comenzó con una conversación junto al río, y la mano invisible del Eterno obrando en silencio. Pero cuando la luz brilla, la oscuridad siempre reacciona. Cada día, mientras predicaban por las calles,
Una joven esclava poseída por un espíritu de adivinación los seguía gritando: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Ellos anuncian el camino de salvación». Lo que decía era verdad, pero la fuente no lo era. Dios no comparte su gloria con las tinieblas. Su mensaje no necesita el respaldo de espíritus impuros. Finalmente Pablo se volvió, lleno de autoridad, y dijo con firmeza: «En el nombre de Jesucristo, sal de ella». Y al instante quedó libre. Años de esclavitud espiritual desaparecieron en un segundo, no por fuerza humana, sino por el poder del nombre de Jesús. Pero lo que debió ser motivo de alegría, provocó furia. Sus dueños comprendieron algo terrible para ellos. Habían perdido su negocio. Ya no podían lucrar con su esclavitud. La libertad de aquella joven les costaba dinero, y por eso decidieron vengarse. Arrastraron a Pablo y Silas ante las autoridades. Mintieron. Manipularon a la multitud. Los acusaron de alterar el orden y de promover costumbres peligrosas para Roma. El miedo se propagó. La verdad fue silenciada, y sin juicio, sin defensa, los magistrados ordenaron que los golpearan. Las varas cayeron una y otra vez. La piel se abrió, la sangre corrió, el dolor era real, pero su fe lo era aún más, porque el Señor no abandona a los suyos en la prueba. Permite el fuego, pero camina con ellos dentro del horno. Después de azotarlos, los llevaron al calabozo más profundo. Una celda interior, oscura, húmeda, pestilente. Les aseguraron los pies en cepos, un instrumento cruel que impedía moverse o descansar. No podían acostarse, no podían estirarse, solo sufrir y esperar. Pero allí, en ese lugar olvidado por los hombres, Dios seguía presente. El Altísimo veía cada herida, escuchaba cada suspiro, y tenía un plan mucho mayor que aquel dolor. Mientras los guardias pensaban que los habían silenciado, el cielo sabía algo distinto. Esa prisión estaba a punto de convertirse en un altar. Y aquella noche no sería una noche cualquiera. Sería el comienzo de un milagro. Porque cuando el Eterno decide moverse, ni los barrotes más fuertes ni las cadenas más pesadas pueden detener su poder. La noche había caído como un manto espeso sobre Filipos. Y mientras la ciudad dormía en paz, en las entrañas de una cárcel húmeda y oscura, 2 hombres heridos y encadenados eran ignorados por el mundo, pero no por el cielo. Pablo y Silas estaban en la celda más profunda, no por peligro, sino por castigo. Sus espaldas aún sangraban por los azotes. El aire estaba cargado de humedad, el suelo cubierto de suciedad, y el hedor era insoportable. El carcelero, siguiendo órdenes, los había puesto en los cepos, inmovilizando sus pies de forma cruel. En la oscuridad total solo se escuchaba el goteo del agua, los susurros de otros presos, y su propia respiración entrecortada. Cualquier otro estaría maldiciendo, culpando a Dios, preguntándose por qué el Altísimo permitiría tal injusticia, pero no ellos. A medianoche, cuando la desesperación suele alcanzar su punto más alto, Pablo y Silas comenzaron a orar. No era una oración de queja, sino de rendición. No pedían venganza, pedían presencia. Elevaban sus voces al Eterno con la certeza de que Él los escuchaba, aunque los hombres los hubieran olvidado. Oraban como quienes saben que el trono del Todopoderoso siempre está abierto, que el Señor inclina su oído para escuchar al que clama desde la angustia, y de la oración pasaron a la adoración. Con los labios partidos y los cuerpos lacerados, comenzaron a cantar. No tenían instrumentos, ni luces, ni multitudes. Tenían dolor y fe, y eso bastaba. Los himnos empezaron a llenar la celda. Primero en voz baja, luego con firmeza. Cantaban al Dios que abre mares, que hace caer fuego del cielo, que rescata a los suyos del foso de los leones. El canto se extendió más allá de los muros. Todos los presos los escuchaban. No era entretenimiento. Era una declaración viva.
Aunque estemos encadenados, somos libres en el Señor. Y entonces ocurrió. Justo cuando la alabanza alcanzó su punto más alto, el cielo intervino. Un terremoto sobrenatural sacudió los cimientos de la prisión. No fue un temblor cualquiera, fue preciso, fue perfecto, fue celestial. Las puertas se abrieron de par en par, como si un rey invisible hubiera dado la orden. Todas las cadenas se soltaron, no solo las de Pablo y Silas. Los presos quedaron libres, pero nadie escapó, porque lo que llenaba ese lugar era más que un milagro. Era la presencia real del Dios eterno. El carcelero despertó sobresaltado por el estruendo y corrió hacia la prisión. Al ver las puertas abiertas, pensó que todos habían huido, y sabía lo que eso significaba. Si los prisioneros escapaban, él debía morir. Desesperado, sacó su espada para quitarse la vida, pero desde la oscuridad se escuchó una voz: «No te hagas daño, todos estamos aquí». Era Pablo. En lugar de escapar, se quedó para salvar a quien lo había encerrado. Porque el reino de Dios no se construye con odio, sino con compasión. El carcelero temblaba, tomó una antorcha y corrió hacia la celda. Vio a los hombres a quienes había golpeado, ahora de pie, sin cadenas, sin ira, y con una paz que no podía explicar. Cayó a sus pies y preguntó: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». No pidió explicaciones, no pidió pruebas, sabía que había presenciado la mano de Dios. La respuesta fue simple y eterna: «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa». Esa misma noche los llevó a su hogar, les lavó las heridas. El hombre que antes aseguraba cadenas ahora curaba con sus propias manos. Su corazón había cambiado. Y antes del amanecer, toda su familia creyó y fue bautizada. El agua de vida fluyó donde antes solo había órdenes militares. La casa de un pagano romano fue invadida por la gracia del Eterno. El que custodiaba reos ahora era un hijo de Dios. La cárcel, que había sido símbolo de castigo, se convirtió en escenario de adoración, libertad y restauración. Todo porque dos hombres decidieron alabar en vez de quejarse, orar en vez de maldecir, confiar en vez de dudar. Y cuando el pueblo del Señor adora desde la oscuridad, el cielo jamás se queda en silencio. El amanecer trajo más que luz a la ciudad de Filipos. Trajo también una sorpresa desde las autoridades. Los magistrados, sin saber lo ocurrido en la madrugada, el terremoto, la liberación milagrosa y la conversión del carcelero, enviaron a sus alguaciles con una orden simple: «Suelten a esos hombres». Querían cerrar el capítulo discretamente, no con disculpas, sino con silencio. Para ellos, Pablo y Silas eran simples extranjeros. Habían sido azotados, encarcelados, y ahora, después de calmar a la multitud, podían marcharse sin hacer ruido. Ninguna explicación, ninguna reparación. Solo, fuera de aquí. Pero el Eterno no permite que sus siervos sean tratados como culpables cuando han sido justificados por Él. Cuando los alguaciles llegaron con la noticia, Pablo no se alegró, no agradeció, no se movió. En cambio, habló con claridad, firmeza y autoridad. Nos azotaron públicamente, sin juicio, siendo ciudadanos romanos, y nos echaron en la cárcel. ¿Y ahora nos echan en secreto? No, que vengan ellos mismos a sacarnos. Lo que Pablo reveló en ese momento fue impactante. Él y Silas eran ciudadanos romanos, un estatus legal que implicaba derechos intocables bajo la ley imperial. Azotar públicamente a un ciudadano romano sin juicio era una violación gravísima, y los magistrados lo habían hecho sin saberlo. Los alguaciles regresaron temblando, les contaron todo. El miedo se apoderó de las autoridades. No era solo un error político, era un crimen contra Roma. Si aquello se reportaba a sus superiores, su cargo y sus vidas estarían en peligro. Y ahora, los hombres a quienes habían despreciado eran los que tenían el poder moral y legal en sus manos. Así que los magistrados fueron a la prisión en persona.
humillados, nerviosos, con palabras suaves. No exigieron, no ordenaron, suplicaron. Les rogaron que salieran, que se fueran de la ciudad sin alboroto. El deseo de ocultar su falta era evidente. Pablo y Silas los escucharon, pero no actuaron con venganza. Sabían que su sufrimiento había servido para algo mayor. La joven esclava fue liberada. El carcelero y su familia fueron salvos. Y ahora, los mismos que los golpearon reconocían su error. Era la justicia del Altísimo. No se marcharon inmediatamente. Fueron primero a casa de Lidia, el mismo lugar donde había nacido esta comunidad de fe. Allí los creyentes los esperaban, probablemente con temor, pero también con admiración. Habían visto con sus propios ojos lo que ocurre cuando alguien permanece fiel al Señor, aún en medio del sufrimiento. Pablo y Silas los animaron. Compartieron todo lo que había pasado: el terremoto, la salvación, la visita de los magistrados. Su testimonio ya no era solo de palabras. Estaba sellado con heridas, cantos en la oscuridad y cadenas rotas. Fue un cierre perfecto para una misión que había comenzado con una visión nocturna de ayuda. Habían obedecido al llamado, y ahora el Dios eterno les mostraba que su propósito se había cumplido con gloria. La historia nos recuerda algo esencial. El Altísimo no siempre nos libra del fuego, pero sí camina con nosotros dentro de él. Y cuando caminamos con él, incluso las cárceles se convierten en púlpitos, los enemigos en hermanos, y la humillación en testimonio. Pablo y Silas salieron de Filipos, pero el Dios que los acompañaba se quedó. Y esa es la verdadera victoria. ¿Qué aprendemos de esta historia? Mucho más que una narrativa antigua. Lo vivido por Pablo y Silas en Filipos no es solo historia. Es una enseñanza viva. Una guía para cuando nos encontremos en nuestras propias prisiones. Esas que no siempre tienen barrotes, pero sí miedos, diagnósticos, rechazos, injusticias o pérdidas. Ellos no salieron ilesos. Salieron transformados, y transformaron todo a su paso, porque cuando oras en la oscuridad, el Eterno te escucha. Cuando cantas en el dolor, el Todopoderoso responde. Cuando eliges perdonar a tu enemigo, el reino se manifiesta. Y cuando te mantienes fiel, aún desde el fondo de una celda, Dios te vindica ante los ojos del mundo. Esta historia nos muestra que la fe no es una fórmula para evitar el sufrimiento, sino una fuerza para atravesarlo con propósito. Que la adoración más pura no nace en el escenario, sino en la prisión. Y que cuando el Señor decide moverse, ni las cadenas más fuertes pueden resistir. ¿Cuáles son tus cepos hoy? Tal vez no te atan los pies, pero sí los pensamientos. Quizá no estás encerrado tras muros, pero sí en una batalla interior. Lo que vivieron Pablo y Silas nos recuerda esto. Tú puedes orar, puedes cantar, puedes creer. Y Dios aún responde. Tal vez sientes que nadie te ve, que estás solo en tu lucha, pero el Altísimo, el que ve en lo secreto, está atento. Él no olvida una sola lágrima, ni una oración hecha desde la desesperación. Y puede transformar tu medianoche en un amanecer lleno de propósito. Si Él pudo convertir una cárcel romana en el epicentro de un milagro, ¿qué no podrá hacer con tu vida si decides confiar en Él esta misma noche? El Altísimo sigue derribando puertas, soltando cadenas y salvando familias. No ha cambiado. Su poder no disminuye. Y su mirada sigue puesta en los que claman a Él en lo secreto. Así que, si esta historia te habló al corazón, no la guardes solo para ti. Compártela con alguien que necesite esperanza. Deja tu like si te inspiró. Y suscríbete al canal para más contenido que alimenta tu fe y te conecta con la palabra viva. Porque donde hay fe, siempre hay libertad. Y recuerda, no importa cuán profunda sea tu prisión, si el Eterno está contigo, la libertad ya comenzó. Y lo que hoy parece tu final, puede ser el inicio de algo eterno.